Ahora sí, ¿no? Ya tenemos mejor señal. Sí, Sí, doctor, ya se doctor. ve. Sí, Estaba cambiando de proveedor de internet. Listo, ahora sí vamos. Estaba cambiando porque estaba medio la señal dificultosa. Vamos de nuevo. Vamos a hablar unos 8 minutos y de ahí seguimos. Las pruebas que dividen, las pruebas de función pulmonar. Entonces, las pruebas que exploran la función pulmonar generalmente son pruebas que sirven para explorar la función ventilatoria, pruebas que miden el intercambio de gases y las pruebas que sirven para evaluar el sistema respiratorio en otros estímulos, entre esos los que valían el sueño, el esfuerzo, la provocación o test de broncoprovocación. Vamos a hacer un preámbulo de la fisiología ahorita para que ustedes puedan entender esto. Generalmente el aire atmosférico, la atmósfera, está constituida por 75% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el porcentaje restante corresponde a otros gases. La función de esta atmósfera, aquí hay oxígeno, gases como ustedes conocen. El oxígeno es el elemento fundamental, esencial, básico para la vida. El pulmón y la caja torácica no son más que unos, han sido estructurados para jalar el oxígeno que llegue al pulmón, llegue al alvéolo, atraviese toda la vía aérea ese gas para llegar al alvéolo, donde principalmente interesa el oxígeno. Ahí ese oxígeno es captado por la hemoglobina luego de pasar la membrana alvéolo capilar y difundido y transportado a todos los tejidos del cuerpo para entrar a la molécula y entrar a la célula, perdón, y dentro de la célula formar lo que se conoce como moléculas ATP, ¿no? Que son los que dan energía y son los que definitivamente luego de dar energía, eh, luego de dar energía, luego de dar energía son los que mantienen la vida, ¿no? Entonces, tenemos el gas atmosférico que tiene oxígeno, ese oxígeno está a concentración de 21%. Cuando a un paciente habitualmente se le pone oxígeno, esos están en botellas o en aparatos llamados concentradores de oxígeno, eso viene en litros por minuto. Los litros se ponen en 2 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5, 6, 7 litros, 8, 9, 10 litros, 11, 12 litros, a través de una cánula nasal o a través de una mascarilla o a través de sistemas de presiones más altas que se llaman sistemas de presiones de alto flujo, o por tubo endotraqueal, se entuba el paciente y va directamente el oxígeno a través de esos tubos abajo, a la vía aérea, a la carina, para distribuirse por los alveolos. Esa concentración de oxígeno que se coloca se conoce como fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno, si la conozco en botellas, el litro, los litros son equivalentes a la FiO2, es decir, por 21. Generalmente, el ambiente tiene una concentración de oxígeno de un 21%. Es decir, la fracción inspirada de oxígeno en la atmósfera es de 21%, puesto que el oxígeno en un 100% del todo que constituye los gases está en un 21%. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno es de 21%. El 75% restante o más es nitrógeno y lo que queda son otros gases. La función del sistema respiratorio como tal, vía aérea, pulmones, caja torácica, es hacer que ese oxígeno entre y botar el producto de desecho, en este caso el dióxido de carbono, el CO2, que se forman de las moléculas de la producción del ciclo aeróbico, de la producción de las moléculas de los productos finales, que son las moléculas ATP. Entonces, primer concepto es fracción inspirada de oxígeno que está en la atmósfera, en los gases. Ese es el primer concepto que vamos a tener en consideración. Entonces, el sistema respiratorio sirve para eso. Por lo tanto, las pruebas que van a explorar el sistema respiratorio, las pruebas que nos van a servir
van a ir encaminadas a eso, a pruebas que miden el oxígeno y el CO2. Cómo se difunde el oxígeno, cómo se bota el CO2. Entonces se llaman pruebas de intercambio de gases. Pruebas que exploran la función ventilatoria, cómo el gas se mueve desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior y cómo el gas queda dentro de la caja torácica o dentro de los pulmones. Esas se llaman pruebas de función ventilatoria. Y otras pruebas que exploran el sueño. La respiración tiene 4 fases. La primera fase se inicia a nivel vulvar, el gatillado, luego entra el aire, luego hay un primer estímulo que es el trigger o gatillado, el aire, luego viene la entrada del aire, posteriormente el aire sale y luego retorna el ciclo. Entonces las pruebas, si hay alteraciones en el sueño, va a haber alteraciones en la función ventilatoria. Entonces tenemos la polisonografía, que son otras pruebas. Las pruebas de esfuerzo pulmonar, el cardio, se llaman ergoespirometría, que exploran cómo funciona el sistema ventilatorio ante cierta actividad sin esfuerzo. Y las pruebas de broncoprovocación, que son pruebas de estímulo. Uno se expone a una sustancia y ve cómo reacciona la parte ventilatoria. Entonces, vamos a ver pruebas de función ventilatoria. ¿Cuáles son? A la cabeza, la espirometría. La espirometría es una prueba que explora la función ventilatoria. Es cómo se mueven esos flujos de gases hasta llegar al pulmón, al alvéolo, y cómo se distribuyen esos flujos de gases en el pulmón. Habitualmente en el sistema ventilatorio, habitualmente cuando uno respira, mueve gas. 4 a 6 litros de gas. 4 a 6 litros de gas. Cuando uno respira, mueve 4 a 6 litros de gas que se distribuye por todo el cuerpo. Esa capacidad del pulmón para distribuir esos 4 a 6 litros de gas es la capacidad pulmonar total que nosotros tenemos. Bueno, llega el oxígeno, es captado por la hemoglobina a través de la sangre. La sangre es líquida, entonces transportan un gas en medio líquido y ese gas es bombeado por el corazón, ese líquido es bombeado por el corazón. Esa capacidad del corazón para bombearlo se expresa en litros de agua. El otro en el pulmón se expresa en litros de gas. En el corazón, litros de agua, litros de sangre que es bombeada. Entonces, la capacidad del corazón generalmente bombea 4 a 6 litros de sangre. Igual que el pulmón, pero el pulmón bombea 4 a 6 litros de aire, de gas. Listo. Entonces, un concepto que hay que tenerlo claro. Bueno, prueba de función pulmonar, espirometría a la cabeza. La espirometría es el patrón de oro para el diagnóstico de enfermedades pulmonares obstructivas, obvio. Si mide cómo se distribuye el gas, nosotros estamos viendo cómo pasa por la vía aérea. Se utiliza para el diagnóstico de POP. Muchos ni la usan. El POP significa enfermedad pulmonar obstructiva. Muchos no la usan debido a que está subestimado su uso. Hay preocupación con el desempeño de la técnica. Falta de interpretación de los resultados. Pocos conocen. Falta de interpretación de los resultados. Falta de recursos de entrenamiento. Mucha gente no está entrenada. Mucha gente no está entrenada en esta técnica. La espirometría es un método que sirve para evaluar la función pulmonar y mide el flujo de aire que un paciente puede expeler o botar después de una inspiración máxima. Flujo de aire que uno puede expeler o botar después de una inspiración máxima. Hagan la lección, prendan los audífonos, quítense los audífonos, la cámara, listo. Y de ahí continuamos. Estoy observándolos a todos, por favor, prendan la cámara a todos.